Fuentes de variación genética. Las fuentes de variación genética se pueden dar por tres maneras distintas. Estas son flujo genético, recombinación genética, mutaciones. El flujo genético es agregar alelos o quitar alelos a manera de crear una biodiversidad. Esto se da comúnmente a través de la migración. Se entiende por flujo genético a todos los procesos en los cuales hay un desplazamiento de genes entre una o más poblaciones distintas entre sí. Los distintos grupos de poblaciones pueden intercambiar genes en diferente medida. Estos pueden ser por genes nucleares o genomas uniparentales, por movimiento de gametos, semillas, sujetos jóvenes y adultos, ya sean animales y algunas plantas, o bien también se puede dar por sucesos como la extinción o la recolonización de poblaciones enteras. En este proceso existen dos grupos de poblaciones, las donantes y las receptoras. Las donantes son el grupo que va a compartir alguna de sus características y las receptoras son el grupo que captará la característica y la heredará al siguiente grupo de población descendiente. Su relación entre sí es que las frecuencias génicas de las poblaciones receptoras dependen de las frecuencias génicas de las donantes y el grupo migrante de las poblaciones donantes. La recombinación genética es la base de la diversidad entre especies. Permite que se intercambien los segmentos de ADN de un par de cromosomas con los del otro par. Se conoce como recombinación o entrelazamiento, ya que se lleva a cabo un intercambio de material genético entre cromosomas homólogos. Esto se da a través de la meiosis. En este proceso se lleva a cabo una división de células. Un ejemplo claro es la reproducción de gametos. Las mutaciones. Una mutación es cualquier cambio en una secuencia del ADN, las cuales pueden ser causadas por errores en la replicación del mismo. Existen otro tipo de mutaciones que son las mutaciones de punto, ya que cambian únicamente con un nucleótido. Dentro de estas existen unas a las que se les considera silenciosas, ya que no modifican el fenotipo ni el aminoácido. Únicamente se reemplaza un nucleótido por otro. Producen la misma proteína. Un codón de ADN alterado de GGA a GGU codifica el mismo aminoácido glicina. Sin embargo, en muchas mutaciones sí se ve afectado el fenotipo. Algunas incluso afectan la eficacia biológica de un organismo o la capacidad para sobrevivir y reproducirse en su medio ambiente. Otras de ellas son las mutaciones genómicas o numéricas, las cuales afectan a un número de cromosomas de la especie. Estas se dividen en poliploidías y aneuploidías. Las primeras, a su vez, se dividen en dos tipos: nomoploidías, que es donde existe solo un cromosoma en cada par, y poliploidías, las cuales contienen más de un juego de cromosomas. Pueden ser triploides, tetraploides o hexaploides. Las aneuploidías presentan un cromosoma de más o menos respecto a los normales. Por último se encuentran las mutaciones cromosómicas. Estas son aquellas que afectan a un segmento del cromosoma. Estas mutaciones se dan por deleción, que es cuando se pierde un segmento del cromosoma, ya sea terminal o intercalar. Duplicación, que es cuando se repite un segmento cromosómico. Inversión, es cuando un segmento del cromosoma se coloca de manera invertida alterando el orden de los genes. Y finalmente, la translocación, que consiste en el intercambio de los gametos entre cromosomas no homólogos, la cual puede ser o no recíproca. Las mutaciones no siempre afectan a los fenotipos de un organismo, que es lo que comúnmente conocemos. Es decir, estas cambian sus características físicas, de conducta y bioquímicas. Por un contrario, las mutaciones también se encargan de crear a los individuos diferentes entre sí. Es así como las mutaciones se ven reflejadas en el color de los ojos, en la forma y el color del cabello y muchas más.